la pena de muerte. Pero como él dice que es cristiano, dice que vaya al Espíritu Santo, entonces no voy a ser yo quien lo juzgue, que sea su Dios el que lo juzgue. Por eso vamos a escribir en 2 papelitos, en uno inocente y en otro culpable. Pase que traen al reo y lo apostren allí. Y el rey arrojó los 2 papeles. Por supuesto que nunca los enseñó. Y nuestro amigo que fue llevado al tribunal, serán llevados a los tribunales, serán llevados a las sinagogas y ante los gobernantes, nos dice Lucas. Y entonces allí se arrodilló y nos dice Lucas, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dirá cómo deben defenderse y lo que deben hacer. Nuestro amigo cayó de rodillas al suelo y dijo, Señor, es una trampa, Señor, me van a condenar, Señor, ayúdame. Y de repente sintió que una voz le decía, escoge un papelito, muéstralo, zámpatelo a la boca y trágatelo. Y entonces nuestro amigo, su majestad, este es el que yo escojo, mire, y se lo tragó. Animal, burro, ahora toca abrirte las tripas para ver qué decía en ese papel. No, su majestad, es más fácil. Mira el papel que quedó, lo contrario es lo que mi Dios tenía para mí. Y desenroscó el otro papel y lo mostró al público y decía, culpable. La gente lo aplaudió y salió en medio de toda la multitud, porque Dios defiende a los suyos aún de las trampas más complicadas que nos quieran poner los hijos de las tinieblas. ¿Amén? No se preocupen si los llevan a las sinagogas, a los tribunales, el Espíritu les dirá cómo deben de defenderse. Pero hay otra parte más triste del Evangelio de hoy, y es sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus hijos los entregarán. Vivimos en una situación en la que la fe no es perseguida. Habrá momentos en que la fe será perseguida, como ocurrió en la segunda década del siglo pasado en México. Si vieron la película Cristiada, allí se muestra la guerra de los cristeros cuando el general Plutarco Elías Calle, en la Revolución Mexicana, clausuró las iglesias, expulsó a los obispos, expulsó a los sacerdotes, y a los que se quedaban los mataba. Fue gente que tuvo que poner a prueba su fe. En situaciones extremas va a haber momentos en que tengamos que poner también a prueba nuestra fe. ¿Seguirá siendo católico? Dejo ahí nomás el signo de interrogación. Tuve en la Pontificia Universidad Laterana, en San Juan de Letrán, donde hice mis estudios de maestría después de salir de Barranquilla. Apenas duré año y medio aquí en Barranquilla porque me mandaron a Roma a hacer una maestría. Entonces, tuve en la Universidad Laterana un profesor polaco, un filósofo polaco, Stanislao Grygiel. Era un hombre ya septuagenario, era discípulo de Juan Pablo II, del cardenal Botima, y Juan Pablo II se lo había llevado a la Universidad Laterana como profesor. Escucharlo a él era una delicia. Uno ni siquiera quería escribir nada porque se perdía, porque era un poeta, un hombre convencido de Dios, un hombre que vibraba la presencia del Espíritu en su vida. Nos contó las peripecias que tuvieron que vivir los católicos en la Polonia perseguida del comunismo. Como todos los polacos tenían en la Dirección de Inteligencia Nacional un file, una carpeta donde le seguían todos. Todo el mundo soplaba a todo el mundo acusaba a todo el mundo. Él y su amigo poeta pertenecían a un grupo católico clandestino y de repente lo atraparon a su amigo y lo metieron 8 años en la cárcel por actividades subversivas. Pasó 8 años muy difíciles. Juan Pablo II toma el pontificado y entonces apoya resueltamente al sindicato Solidaridad católico en Polonia, y después de presionar al gobierno hace que se realicen las primeras elecciones democráticas en las que Lech Walesa sube como primer presidente católico de la Polonia post Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente la primera medida que hace Lech Walesa: todo polaco tiene
derecho a recoger su file de la Dirección de Inteligencia Nacional. Nos contaba el doctor Villel que cuando su amigo pidió su file y se puso a leer las cartas, tratar de ver quién lo había vendido, quién lo había acusado, había sido su hijo primogénito y a cambio había recibido un ascenso en la burocracia del gobierno comunista. Su propio hijo, cosas que nos pueden parecer a nosotros inimaginables, han ocurrido y ocurren en la iglesia mucho más de lo que ustedes se imaginan. Cuando Jesús dice que no ha venido a traer la paz sino la guerra, a colocar a padre contra hijo, esposo contra esposa, no se refiere a las peleas que hay entre suegra y nuera,